Florencia, 1419. Otra vez. El peculiar ruido de una caja de herramientas se mezcla con el gentío en la sede de la ópera del Duomo. El siguiente es... Filippo Brunelleschi. Bueno, a ver, señora, pero ¿quién le ha hecho esto? Disculpe. Sí, la chapuza esta. Si es que, madre mía, le dan el cargo de maestro constructor al primero que pasa por la puerta del gremio. A ver, pero ¿usted qué quiere hacer aquí? Pues la dichosa cúpula de nuestra sagrada catedral de Santa María del Fiore, copón bendito. Pero si lo pone en la puerta. Sí. ¿Y la cocina cómo la quiere? ¿Americana? Le advierto, señora, que son bonitas, pero luego que se le van a ir todos los olores. Los olores. Mire, si no le importa, aquí no estamos para perder el tiempo con... ¿Os han hecho precio? De la cúpula, digo. Pues eso intentamos. Es una obra cara, las cimbras hay que fabricarlas. ¿Y por qué no lo hacéis sin cimbras? Ya estamos. ¿Y por qué no le hacéis sin cimbras? ¿Es usted tonto o algo? ¿Cómo haces una cúpula sin cimbras? ¿Yo puedo? Ya, claro. Que sí, que yo puedo. Y te cierro la cocina de paso, así no se te llena el presbiterio de olores. Y dale con la cocina. A ver, ¿cómo lo harías? Eso es confidencial. Vamos, anda, no te... Tras un espeso silencio, Brunelleschi sacó un huevo duro del bolsillo y lo depositó sobre la mesa de los atónitos jueces. Mira, es tan sencillo como conseguir que este huevo que tengo aquí se quede de pie sobre la mesa, en perfecto equilibrio. ¿Por qué no hacer la prueba? Reto a todos los arquitectos aquí presentes a que lo intenten, salvo que tengan miedo. ¿Va usted con un huevo duro en el bolsillo siempre? Eso también es confidencial. De algún modo, Brunelleschi logró convencer a los jueces de que aceptasen el reto, y uno a uno todos ellos fueron probando suerte, jueces y arquitectos. Pero por más que lo intentaban, ninguno lograba que el huevo se sostuviera. Cuando el último de ellos fracasó, Brunelleschi se adelantó, sujetó el huevo y golpeó la punta hasta que se quedó chata. Entonces, al dejarlo sobre la tabla, este se quedó en pie. Pero te has cargado el huevo. Para nada, señora. Y dale. Pero ¿tú te crees que por eso te vamos a adjudicar la obra? Cualquiera de estos habría podido hacerlo de saber que bastaba con achatar la punta. Ah, pero yo no te cobro lo que te cobro por hacerlo, sino por saber lo que hay que hacer. Si tan fácil era, ¿por qué no lo ha hecho ninguno de estos? Hombre, tiene su punto. Pues claro que sí, señora. Mire, por un cuarto de lo que os pide el más barato de estos, os hago yo la cúpula, sin cimbras. O estás loco o eres tonto. Una de dos. Pero en serio, ¿por un cuarto? Como lo oye. Contratado. Pues claro, no se arrepentirá, señora. Y con lo que sobre le cierro la cocina. ¡Que pare de llamarme señora! Hola, ¿qué tal? Soy David Oritz y os doy la bienvenida a Obra Maestra, con un episodio más del origen del Renacimiento. Hoy, como habéis podido imaginar por la entradilla, llega nuestro momento Frank Miller, lo cual entenderéis si habéis estado un poquito avispado. Es una comparativa que hace mucho que no traigo, pero es que mira que me gusta. A principios del siglo XV, muy a principios, pero ya después de todo lo que os he ido contando en los episodios anteriores, y Roma se fue a la puta. Los parásitos de los que estaban infestados las ratas que venían en esos barcos. Odoacro asesinó a Oreste. Nadie contaba con la Inquisición española. La Catedral de Florencia era un edificio espectacular con un diminuto problema. No tenía techo. No mires, no busques, no tenía. Esto para los más optimistas igual era bueno. El wifi fluía más limpio, pillabas conexión más fácil con la divinidad, pero claro, las misas con lluvia eran más bien tirando a ásperas. Recordamos, un briefing técnico. Las iglesias tienen un cuerpo de naves.
y de forma perpendicular un transepto. De este modo forman una cruz, que está muy bien como estrategia de marketing. Al fin y al cabo, la Iglesia Católica siempre se ha destacado por un buen branding y por más cosas. El punto es que estos dos brazos se cruzan en una zona que se llama crucero. En la Catedral de Santa María del Fiore, este crucero estaba sin rematar, sin acabar. Obviamente no estaba descapotable, lo que acabo de decir antes es un poco una dramatización, pero es cierto que no estaba hecha, no estaba terminado. Tenía lo que se conoce en arquitectura como un tambor, que es una estructura concéntrica elevada un poco más allá del techo, casi como una altura a mayores sobre la que debería ir una cúpula o algún tipo de bóveda. Esto se utilizaba para dar más luz, porque añadía un cuerpo extra de ventanas, más allá de la pared. El de la Catedral de Florencia estaba a más de 50 metros del suelo. Bueno, y está. Es un tambor de 13 metros con un diámetro de más de 40 que estaba sin techo. Como un estadounidense medio y sin ahorros después de una apendicitis o alguna otra dolencia leve que requiere atención médica. En resumidas cuentas, no estaba acabada, porque estamos hablando de un espacio que estaba planteado para erigir una cúpula que en ese momento no existía. Dicho esto, retrocedemos al siglo XIII, cuando Florencia se consolidaba como la gran potencia de la península itálica. Pues en este punto, este edificio se erige con el objetivo de ser uno de los más grandes y espectaculares de la cristiandad. ¿Qué ocurría? Que la cúpula necesaria para cubrir el nuevo Duomo de Florencia debía superar en tamaño a la del Panteón de Agripa en Roma, levantada en época de Adriano. Así que estamos hablando de la cúpula más grande del mundo, el ejemplo más claro de la habilidad de la antigüedad clásica, cuyos conocimientos se habían perdido en gran medida con la caída del Imperio Romano. Estamos al día, ¿no? El dato clave con el que nos tenemos que quedar para entender este episodio, que tenían que superar el mayor prodigio de la ingeniería hasta la época sin saber exactamente cómo se hacía, sin tener siquiera vigas lo bastante altas en toda Italia como para la colocación de cimbras, que es el andamiaje de la época para este tipo de obras, y que pudiera servir para hacer un cerramiento de esas características. Para más INRI, el tambor ni siquiera era simétrico del todo, ya que era un octógono cuyas esquinas no convergían exactamente en el centro. En fin, un plan tan ambicioso como el que supongo que tendrán los perros cuando echan a correr detrás de las ambulancias. Pero vamos a pararnos un segundo en la importancia que tenía este templo justo en este momento. Florencia es la capital de la región de la Toscana, una zona sobre la que tengo la teoría de que es una versión romantizada de Castilla y León para yanquis bohemios a los que le gusta el vino. Pero bueno, en 1382, Florencia y la Toscana caen bajo el control de la familia Albizzi, poderosísimos mercaderes de lana que fueron en este momento los grandes rivales de la familia Medici. Para cuando llegaron a hacerse con la región, de todas formas, estaban en un momento un poco delicado. La comparativa más justa que se me ocurre es la de cuando parece que vas a afrontar un mes bueno por fin y a lo mejor hasta consigues ahorrar un poquito, hasta que se enciende el piloto del motor del coche. Por esta época, Maso de Albizzi acababa de recuperar el control político de Florencia después de que su familia hubiera caído en desgracia tras la ejecución de su tío Piero, acusado de conspiración. Ahora te cuento, Cari. Maso acababa de conquistar la ciudad de Pisa y estaba bastante subidito, bastante en plan... Venir a daros de hostias conmigo, hijos de puta. Pero la realidad era que no estaban tan en forma como pudiera parecer. Acabo de decir que eran comerciantes de lana, ¿verdad? Pues durante el momento más floreciente de las rutas comerciales internas estaban en plena forma, pero claro, en 1348... Todos ustedes llega la peste negra. Bueno, pues llega esta plaga y se conoce que el movimiento antivacunas estaba muy concentrado en esta ciudad, porque las dobló entre el 50 y el 60% de una población de 80.000 habitantes, de los cuales, pues unos 25.000 eran trabajadores del sector de la lana. En plena crisis comienza una contundente huelga encabezada por los cardadores de lana, que se conoce como la revuelta de los Ciompi, que la tomaron con estos pobrecitos mercaderes de lana de forma arbitraria. Vale, esta vez sí que me encaja. Bueno, Piero, que había estado refugiado en Venecia, finalmente fue detenido y acusado de conspiración contra el gobierno popular.
Así que el recuperado gobierno de los Albizzi no era precisamente de puño de hierro, y los Medici estaban ahí al quite. Dicho esto, una pregunta, amores. ¿Qué se hace cuando eres un gobernante cuya autoridad está en entredicho? Pues exacto, montas un cirio y tratas de reemprender el trabajo para dar por finalizada una obra que en ese momento era considerada inejecutable. Si sale mal, arruinarás la ciudad y te colgarán boca abajo al estilo italiano. Pero ¿y lo que te van a querer si lo consigues? Claro que, en esas, apareció nuestro protagonista. Filippo Brunelleschi era florentino, nacido allí en 1377 en el seno de una familia acomodada. Su padre, notario, quería que siguiera sus pasos y respondiera así al más sagrado cliché de todas las sitcoms sobre proyectos de artistas o cómicos. Él, por su parte, ambicionaba ser escultor, y tras recibir educación en literatura y matemáticas se forma como orfebre. Tenemos los primeros datos de Brunelleschi como artista en torno a 1401, cuando se presentó al concurso para elaborar los bajorrelieves del baptisterio de Florencia, proponiendo un tema fascinante como es el del sacrificio de Isaac, que deja al pobre Adán como un Sojas y un Beta frente al dios Gigachat, tal y como lo definiría la alt-right, que ya no es tan alt, pero bueno. Aquí pasa una cosa mágica, porque al final todo Batman tiene su guasón, y aparece otro nombre clave en nuestra historia, Lorenzo Ghiberti, a la postre el ganador del concurso. Este evento dio origen a una de las rivalidades más enconadas de la historia del arte, y dejó a Brunelleschi en plan... ¡Agita el brazo, hijo! A Brunelleschi le dejó muy tocada esta derrota. Es más, desde este momento decide alejarse de la escultura y acercarse al gremio de los orfebres, del que empieza a formar parte definitivamente en 1404. Aún así, acto seguido comienza a estudiar arquitectura, llegando a viajar a Roma para formarse en arte clásico. Ya estamos viendo que Brunelleschi no solo fue el artífice de la obra que dio origen al Renacimiento en Italia, también se fue convirtiendo en sí mismo en el arquetipo de hombre del Renacimiento que luego encarnaría a Leonardo. Y si crees que no, espérate a que nos pongamos a hablar de las maquinitas, porque llegó hasta a diseñar una embarcación para transportar por el río el mármol extraído en Carrara. Eso sí, mejor no preguntes cómo fue ese invento en concreto. Y es que incluso como escultor / orfebre / pintor llega a mostrar un salto evolutivo importante. Tradicionalmente se habla de Piero della Francesca como el primer gran genio de la perspectiva, pero es que a Brunelleschi se le reconoce la introducción de la perspectiva lineal en el arte, que se basa en disponer las escenas tomando en cuenta la profundidad con un único punto de fuga. Hay que tener en cuenta que esa forma de percepción de la profundidad solo suele funcionar si tienes un solo ojo, pero bueno, eso ya es un pasito. No mucho después, los flamencos, de Flandes, insisto, llevaron esto un poco más allá, pero eso es tema para otro día. Lo importante aquí es que Brunelleschi empieza a ganar fama de talento multidisciplinar en el ambiente florentino, con técnicas novedosas e incluso experimentos con espejos y la cámara oscura. ¿Os acordáis del capítulo de la fotografía? Ay, si es que tengo mucho lore ya para lo nuevo que soy, ¿no? La amiga de esta historia, la que te estoy contando ahora, llega en torno a 1418. Donde después de lo que hemos comentado ya tenemos más o menos todas las piezas en el tablero, pero aún estamos esperando que el dado nos premie con ese dichoso 5, que nos deje mover el alfil y envidar a chica para poder gritar 1 y ala, a la cárcel 3 turnos. En aquel año, en Florencia, tenemos el templo más glorioso de la Toscana con un agujero en el techo, un Brunelleschi con aura de genio loco, aunque también de alguien a quien había que decir las cosas despacito y educadamente, y un Ghiberti que ya le había pasado la mano por la cara y que en ese momento estaba en la cresta de la ola de su popularidad, como el artista más destacado del panorama local. Para darle cohesión, la región más poderosa de Italia en el momento tenía un gobierno puesto en entredicho, mientras una poderosa familia de banqueros empezaba a ganarles terreno. Tenemos el comburente y el combustible, pero nos falta una chispita para darle sentido a todo, y esto va a ser un concurso. La Ópera del Duomo, que era la institución que administraba el templo, abre concurso público para hacer algo, insisto, a priori imposible:
elevar la cúpula más grande del mundo y encima sin cimbras que existan para ello. El premio, el reconocimiento, la permanencia en la historia y 200 florines de oro. No hace falta ni que diga que allá que van Ghiberti y Brunelleschi, hipermotivadísimos los dos. Aquí, de todas formas, tenemos que echar un poco el freno y aclarar que en realidad no se sabe con certeza qué proyectos presentaron ambos. La bibliografía y los registros no son lo bastante abundantes y en muchos casos mezclan realidad y ficción. Nos imaginamos que Ghiberti presentó un enfoque más tradicional, seguramente con un proyecto paralelo para la construcción de cimbras lo bastante grandes como para soportar la cúpula. De Brunelleschi, por otro lado, pues no sabemos bastante más de lo que ya hay. Es muy críptico. Es más, toda la historia esta del huevo, con la que hemos abierto el capítulo, ya la recogió Giorgio Vasari en su celebérrimo Vidas de pintores, escultores y arquitectos. Si intentamos aplicar la lógica, lo que sí que podemos interpretar es que la propuesta de Brunelleschi era más barata y tal vez lo bastante como para darle esa oportunidad. Y desde luego algo así tiene que ser, porque en 1420 la ópera del Duomo da como vencedor a Brunelleschi, que por fin se cree que ha cobrado su revancha contra Ghiberti y le dan luz verde para que arranque las obras el 7 de agosto. Sin embargo, el jurado toma una decisión peculiar, debido a que aún le miran un poco medio raro, y no es otra que decretan que los trabajos de la cúpula debían realizarse con la ayuda del otro finalista, a modo de dirección conjunta. Por supuesto, cual broma del destino, ¿cuál creéis que fue ese otro finalista? Pues sí, no fue otro que el bueno de Ghiberti. Puede que esto fuera como un seguro de protección contra un eventual síndrome de Pepe, Gotera y Otilio, pero los patrocinadores impusieron un contrato que hasta entonces no había tenido ningún precedente, en el cual el maestro constructor asumía la total responsabilidad de la obra, para bien o para mal. Este es un detalle muy importante para nuestra historia. ¿Qué pasaba antes? Pues que llegaba un patrocinador que se sacaba los cuartos y decía: mira, voy a sufragar esta obra, así que me la dedicáis, y de paso me reservas un par de baldosas al lado de Ramiro I para que me entierren al lado. Ahora ya no importa tanto quién hace el encargo, sino la mente que lo ejecuta, el artista. Sabemos qué es lo que propone Brunelleschi: una cúpula apuntada con 8 paños ojivales, desarrollando la progresión octogonal del tambor. Plantea un doble casquete, un hueco en el centro, así que en cierto modo elabora 2 cúpulas, con un espacio vacío en medio. Aquí llega la propuesta clave para entender todo el proyecto. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cuál es esa mágica solución con la que Brunelleschi se hizo con la victoria? Pues ni puta idea, oyes. Sabemos 2 cosas, y ambas son avances que estaban bastante en línea con el rollito este del huevo, porque no se les había ocurrido a ningún otro. La primera fue poner los ladrillos en espina de pez, contrapeados entre sí en vertical y en horizontal. De este modo se sujetaban de forma más estable a medida que las hiladas iban convergiendo. La segunda, un cacharrito llamado tornillo sin fin, diseñado para subir y bajar los materiales sin tanto andamiaje. Un invento que ha sobrevivido hasta hoy, si es que ya lo dijo alguien muy sabio. Hay que saber subir y bajar. Vale, imagino que este tipo de conceptos técnicos, detalles y nombres raros se puede hacer un poco farragoso, y no me siento capaz de hacer un dibujito. Pero no temáis, amores, que lo vais a pillar sin problema ninguno. Lo importante aquí es saber que ideó una forma de colocar los ladrillos y otra de transportar los materiales sin necesidad de construir y montar un andamio enorme, y prescindiendo así de muchísima mano de obra. Claro, los comitentes con esto se frotaban las manos, pero allí todo el mundo tenía ciertas dudas de que todo eso fuera posible, porque claro, no podía ser. Pero ¿y si sí? Y luego Brunelleschi tampoco ayudaba. Se esforzó mucho en que nadie más supiera cómo pretendía ejecutar la obra, especialmente Ghiberti, que estaba más bien tirando a tenso. Al final, y en esencia, estaba haciendo de jefe de obra para un arquitecto que no le quería enseñar sus planos. Un poco como cuando te enseña a aparcar tu padre y sus líneas maestras son endereza, gira todo y para el otro lado. Pues más o menos así. Podría ser el principio de una supuesta vendetta de Brunelleschi hacia Ghiberti por haberlo derrotado, y encima tener la desfachatez de presentarse en su proyecto a hacerle micromanaging de parte de los patrocinadores. Pues bueno, es una idea muy a la italiana. Yo simplemente te lo cuento y decide tú.
Ghiberti no se lo tomó con mucha deportividad todo esto. Al fin y al cabo, era él quien tenía el nombre, y Brunelleschi lo único que tenía era un contrato que le echaba toda la culpa si la obra no salía bien y fama de estar un poco cucú. Desde las primeras fases de la construcción, aquello se veía que no iba a cuajar bien. En cuanto aquello empezó a aparecer una conversación telefónica de Miguel Gila... Le llamo por la factura del niño, que me ha traído la factura del colegio, y digo yo una cosa, ¿esto no será de algún hotel que se la ha traspapelado usted? Matrícula, 3.500. ¿Dónde lleva el niño la matrícula? Pues avisa que estoy todo el día, date la vuelta, agáchate y no se la veo. Piano, 2.000. Fuera el piano, que toque la zambomba, le enseño yo. Uniforme, 4.000. ¿De qué le han vestido? ¿De alabardero? Francés, 2.800. Fuera el francés, que hable valenciano deprisa y ya está. Lo siento, se me ha ido un poco larga la cuña, pero es que me ha hecho bastante gracia. El caso es que Ghiberti empezó a dejar caer, cada vez menos irónicamente y más a las claras, que Brunelleschi, hablando en plata, se estaba inventando la obra y que en realidad no tenía ni idea de cómo hacer la dichosa cúpula. La respuesta de Brunelleschi, que nos hizo esperar, fue tirarse tal vez el mayor y más brillante farol de la historia del arte. Básicamente, se pilló la baja. ¿Y cómo así? Pues por una cadena de acontecimientos bastante lógica si lo piensas. Después de arrancar las obras, Ghiberti se encuentra con que Brunelleschi no comparte con él casi ninguna información, y este hace lo más natural, que es tomar como una aparente falta de ideas lo que, sabiendo lo que sabemos ahora, seguramente fuera la mezcla justa entre una desconfianza que rayaba en la paranoia y un ego desmedido. ¿Por qué? Porque todo apunta a que Ghiberti iba muy en la línea de la venganza personal. Tomó todo esto un poco como un boicot y dijo, sí, pues te vas a cagar. Y empezó a difundir entre los comitentes que se les había engañado y que no sabía ejecutar la obra. Brunelleschi, que era tu amigo el menos tóxico, decidió, según recoge también Giorgio Vasari, fingir retirarse temporalmente del proyecto por una enfermedad, dejando solo a Ghiberti al frente de la cúpula. Y aquí, nos hayamos decidido a creerlo o no, consumó su venganza de forma perfecta, porque esto fue una forma de Brunelleschi de decir, a ver cómo te las apañas tú solo con los planos y con el proyecto, bonico. ¿Y cómo dices que te fue la cosa, Lorenzo? Ya, sí, estaba claro. A Ghiberti, con el paso de las semanas, se le fue viniendo el mundo encima, incapaz de coordinar el trabajo de las cuadrillas, interpretar los planos o utilizar la maquinaria ideada de Brunelleschi. Claro, este contrato de 1420 daba al arquitecto la responsabilidad total de la obra, pero Brunelleschi en este momento ya no estaba al cargo, ya que supuestamente estaba incapacitado por enfermedad, y en ese momento todas las miradas apuntaban a un Ghiberti cada vez más desbordado. El bueno de Filippo solo tuvo que sentarse, sonriendo como el Grinch cuando traza el plan para robar la Navidad, y esperar a que la situación estuviera a puntito de desmoronarse. Para cuando volvió, la autoridad de Ghiberti estaba lo bastante socavada y los miembros de la ópera del Duomo lo bastante desesperados como para que nadie pusiera en duda su autoridad. Solo tuvo que seguir su plan inicial, repartir el trabajo y todo volvía a funcionar. La espina de pez, el tornillo sin fin, la hora del bocata, todo. En 1425, tras un progresivo ninguneo a Ghiberti, este fue apartado de la obra, dejando a Brunelleschi como su único director. Excelencia. Otro. ¡Excelente! Ese es bueno. Madre mía, me encanta el reciclaje. Estoy apañando una carpeta de clips maravillosa. En fin, nos vamos ahora unos años más allá, hasta el 14 de agosto de 1436, cuando se coloca la última piedra de la cúpula. Aquí aún faltaba en la obra la linterna, que es el remate superior. Esa construcción se inició en 1446. Lamentablemente, para él, supongo, Brunelleschi no llegó a ver este último elemento finalizado, porque muere ese mismo año. La obra la terminó Michelozzo di Bartolomeo en 1461. Aún así, Brunelleschi dejó tras él un hito que parecía único, la cúpula más grande jamás realizada en mampostería. Una pena que no tengamos ni idea de cómo lo consiguió. Como he comentado antes, Brunelleschi hubiera sido un buen teórico de la conspiración, y es que estaba muy rayado, tremendamente rayado, hasta el punto de no dejar registro de ninguna maqueta, ningún dibujo técnico, ni siquiera un puñetero boceto sobre cómo se construyó la cúpula.
Sabemos de sus coetáneos, como León Battista Alberti, lo que ya hemos comentado antes, que no usó cimbras, aunque ya tenemos claro que no existían armazones de ese tamaño en ese momento, pero ¿qué más? Bueno, pues ha habido unas cuantas teorías al respecto. En 1977, durante unas obras de restauración, se retiran unas tejas, descubriendo que los ladrillos no se habían colocado de forma horizontal, sino con una leve inclinación hacia arriba, convergiendo hacia el centro, lo cual se conoce como hilada a cuerda floja. A partir de estos hallazgos, los profesores Rowland Maidstone y Salvatore Di Pasquale, por separado, concluyen que Brunelleschi estaba basándose en la construcción de un arco apuntado, haciendo una progresión del mismo a 360 grados. Esto, en arquitectura, se conoce como cúpula de revolución, básicamente porque da una revolución completa, o sea, una vuelta, a un arco. De este modo, la propia estructura podía soportar la construcción si sus paredes tienen el espesor adecuado. Recordemos que hace una estructura hueca con un muro externo y otro interno. El problema, según los expertos que refutaron esta teoría, era precisamente que generaba un gran peso muerto al tener un hueco entre medias, es decir, sin que la cúpula interna sujetase la externa, estaban ambas en vilo. Paolo Rossi señalaba que la espina de pez servía también para mantener la solidez de los paños durante la elaboración. Sin embargo, el hecho de que la cúpula estuviese dividida en esos 8 paños separados por nervios seguía contradiciendo la teoría de un elemento único e integrado mediante las hiladas a cuerda floja y la espina de pez. Y por si todo esto parecía poco complicado, en 1983 Massimo Rizzi propone que allí no había cúpula de revolución, que se había elaborado un entramado de cuerdas desde un eje central para establecer una progresión radial vertical de hiladas concéntricas, orientando poco a poco la curvatura, utilizando una colocación a espina de pez para fijar la posición exacta y generar una curva pseudocircular, algo que en esencia había permitido proyectar la cúpula de arriba abajo como una cuña y construir de abajo arriba, obviamente, utilizando una plomada, que es el cosito ese que cuelga para medir el progreso con respecto al extremo de los radios de la base, y tener todo el rato una referencia de cómo coño tenían que poner los ladrillos en cada momento. Fácil, ¿verdad? A finales del siglo pasado elaboran una maqueta de escala 1:5 para probar esta teoría, deduciendo que si bien era la más aproximada a lo que pudo ser, es posible que fuera otra cosa, con lo cual volvemos un poco al principio. ¿Cuál es el secreto de la cúpula de Santa Maria del Fiore? Pues igual que antes, ni puta idea, oyes. El secreto se fue a la tumba con Filippo Brunelleschi, como una firma más a su genialidad y a la consumación de su victoria sobre todo el gremio de la época. No cabe duda de que controlaba, por más que lo vieran como un loco en ciertos momentos. Es más, por muchas teorías que se intenten probar, es posible que nunca lleguemos a la correcta al 100%, pero tampoco es que importe mucho, ¿no? Al final ya está hecho. ¿Por qué esta obra tan críptica entonces es la que se considera el origen del Renacimiento? Pues hay varios motivos. El primero, la recuperación de conocimientos que no habían sido utilizados en la arquitectura desde la caída del Imperio Romano. La cualidad ingrávida y monumental del gótico era algo muy cultural en la Edad Media, algo que anticipaba que los constructores ya estaban preparados para grandes obras. Aquí se rompe a nivel estilístico y además se da un paso más en técnica, complejidad y metodología. El segundo, que por primera vez, tal y como hemos comentado antes, un arquitecto se convertía en la única cabeza del proyecto. Vale, es porque era un órdago tan indescifrable que nadie más quería aceptarlo, pero Brunelleschi confió en su visión y la demostró. Es la primera gran firma estampada en un proyecto, la que daba inicio a una nueva era de grandes maestros respaldando sus obras. La tercera es mucho más simple, y es que esta obra es todo lo que el pensamiento humanista llevaba años desarrollando, el triunfo de la humanidad sobre la naturaleza. En efecto, el origen del Renacimiento. El año 1. Y hasta aquí un nuevo episodio sobre esta serie. Agárrate los machos para lo que viene después, porque tiene hasta nombre. 480, como el coche ese, qué maravilla. Así que suscríbete, en serio, ¿qué haces que no te suscribes? ¡Hijos de puta! Y no te pierdas ninguna novedad. Ahora sí que sí, os dejo, pero volveré, así que se me cuidan, amores. Adiós.